Gracias, presidente, señorías, vicepresidente. Pues buenas tardes ya. La razón de esta pregunta viene a colación de la pugna que se ha creado de momento entre tres de los cabildos insulares de nuestras islas, el de Gran Canaria, el de Tenerife y el de Fuerteventura, considerando cada uno de ellos que la Agencia Europea del Turismo debe albergarse en su isla y añadir a esto pues la reclamación del Partido Popular al Cabildo Conejero para que reclame que sea Lanzarote en la que se sitúe la Agencia Europea del Turismo. Y es que a este el paso que vamos, pues no me extrañaría nada que los municipios de las distintas islas en breve plazo pues también se dediquen a postularse como los más adecuados para acoger dicha sede. Y sinceramente yo entiendo que se están poniendo las carretas delante de los bueyes. Y digo esto porque para que desde la Unión se decida cuál será finalmente la ubicación de la sede, queda mucho camino por recorrer. Mucho camino que significa además mucho tiempo, yo diría que como poco entre 6 y 7 años. Y que con este marco temporal, que ya que en Canarias ya hemos llegado a este grado de postulaciones, pues sinceramente me parece inadecuado. Y creo que sería aconsejable pues darle a este tema un poco de mesura, y me explico. Esta cuestión parte de una resolución del Parlamento Europeo del 25 de marzo del año 21 sobre la definición de una estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible, en la que se pide a la Comisión que cree una Agencia Europea del Turismo en el próximo marco financiero plurianual. Y repito, en el próximo marco financiero plurianual. Y dado que el actual abarca pues el septenio 21-27, claramente solo va a ser a partir del 28 y hasta el 34 cuando la Agencia Europea del Turismo pues pueda llegar a ser una realidad. A partir de ahí, en agosto del año 29, el Consejo de Gobierno de Canarias acuerda proponer a las islas como sede de la agencia. En ese mismo mes de agosto, el presidente Sánchez comunica al presidente Torres su apoyo a la propuesta, y en noviembre también del año 21 los presidentes de la RUP manifiestan unánimemente su apoyo a la candidatura en el marco de la declaración de la 26ª conferencia de presidentes de la RUP celebrada en Azores. Y es en mayo del 22 cuando el gobierno de España oficializa su apoyo a la propuesta canaria para albergar esta futura agencia. Y la semana pasada, el 29 de junio, si no recuerdo mal, el presidente de la COE hace público el apoyo explícito del empresariado español a esta propuesta. Pero respecto al apoyo del gobierno de España, y partiendo de la base que son varias las comunidades turísticas españolas que luchan por albergar la sede de la agencia, yo le pregunto, vicepresidente, si debemos entender que lo que el gobierno de España ha decidido es decantarse por Canarias, y de ser así, si ya ha materializado la petición a las instituciones europeas, porque hasta que esta comunicación no se produzca, de poco sirve ese acuerdo de apoyo, entre otras cosas, porque es esta comunicación a Europa la que puede ir generando la sinergia para lograr el objetivo deseado. Pero además de tener que esperar el nuevo marco presupuestario financiero plurianual de la Unión Europea, para que la agencia pueda llegar a ser una realidad, también es necesario llevar a cabo el procedimiento establecido para la creación de una nueva agencia. Y las agencias europeas tienen que crearse por reglamento europeo. Y para ello la Comisión primero debe adoptar la iniciativa legislativa para constituir esta agencia dentro de un marco financiero, ya que obligatoriamente el proyecto de creación de esta agencia tiene que llevar aparejada la correspondiente ficha financiera. Y una vez solventado todo este procedimiento, lo habitual es que la Comisión elabore una lista de las 5 candidaturas mejor calificadas para ese órgano directivo, y el Consejo Europeo decida además sobre las propuestas para que la sede o sea, para los sitios que presenta cada país para que sean la sede. Y yo le pregunto, consejero, si cuenta con información sobre el estado de tramitación de la creación de esta agencia, que sinceramente mucho me temo esté exclusivamente en estado embrionario. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rodríguez, tiene la palabra por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señoría. Yo creo que es oportuna esta pregunta porque, primero, somos unos artistas y tiene una cosa positiva, esto de apuntarnos a las cosas sin ver muy bien el contexto en el que se producen, ¿no? Es decir, la política turística no ha sido una política común en la Unión Europea, ha sido una política complementaria. La política agraria es nuclear, vertebradora de la Unión Europea, es una de sus claves. La política agraria común representó durante décadas más de la mitad del presupuesto de la Unión
y por lo tanto era una de las razones de ser. Bueno, pues comparando eso con el turismo nunca ha sido una política común. Lo que ha hecho las instituciones europeas es complementar las acciones de los Estados. Pero la pandemia ha puesto en evidencia de que el turismo es muy importante y que el turismo puede tener impactos muy negativos en el bienestar de la gente si no se cuida. Y la crisis turística de la pandemia, que impidió la movilidad y cerró el turismo en Europa, ha hecho que las instituciones europeas digan, oiga, esto que era un asunto de los Estados, una política complementaria, debe ser una política estructurante, debe ser una política común. Y yo creo que ese es el valor. El tema turístico empieza a percibirse por las instituciones europeas como una política estratégica de la Unión, porque además en Europa tenemos destinos turísticos que son líderes mundiales, entre ellos nosotros. De manera que hay un cambio de tercio, afortunadamente, y ahora se habla de una estrategia europea de turismo. Ahora se habla de una política a desarrollar. Y en ese marco, el Parlamento Europeo ha planteado la posibilidad de creación de una agencia europea de turismo, precisamente porque si hay una política necesitas instrumentos que la alimenten. Y se habla por primera vez, de forma clara y explícita, de una agencia europea de turismo precisamente para alimentar una política europea de turismo. Pero el proceso de construcción de la agencia es un proceso lento, complejo. Usted ha señalado con precisión, tiene su recorrido. La referencia que hace el Parlamento Europeo el 25 de marzo del 2001 en esa propuesta de resolución que aprueba, la cogimos al lazo aquí en Canarias, en agosto del mismo año, y a nosotros, a través de la Dirección General de Promoción Económica, estaba planteando, digamos, una hoja de ruta, porque sabemos que si lo peleamos bien, con tiempo, y no nos peleamos entre nosotros, que es muy importante, podemos aspirar a tener esta agencia aquí cuando se constituya. Y en marzo lo apunta al Parlamento Europeo como opción, y nosotros ese verano, Julián Zafra ya empieza a plantear una hoja de ruta y buscar aliados, ¿no? Y hemos conseguido en ese proceso que el presidente del Gobierno de España diga que sí, la ministra de Turismo diga que sí, que vayamos al espacio de las regiones ultraperiféricas, y nos costó la discusión, pues plantee este tema, de manera que estamos generando consensos en torno a este tema. Miren el problema que podemos tener. De las 16 agencias que tiene la Unión Europea para sus diversas políticas, hay 5 en España. De 16 hay 5 en España. Aspirar a una sexta no será fácil, porque son 16, no son 600. Pero tenemos una condición, y es la condición de región ultraperiférica, y además ser una región ultraperiférica que es destino de los importantes del mundo. Es decir, vamos a competir, me van a entender, en este tema más como españoles, como canarios y como región ultraperiférica, porque tiene sentido que Europa coloque una agencia en un territorio como nuestro. Tiene mucho sentido en esa dimensión, digamos, planetaria de la Unión Europea, y además hacerlo en un territorio como el nuestro. Habrá que seguir peleando, tenemos una hoja de ruta, tenemos argumentos para tenerlo aquí, las exigencias de la construcción de una agencia las cumplimos, la conectividad, el soporte, digamos, telemático, la seguridad, los servicios sanitarios, en fin, sería condiciones comparables a cualquier territorio o ciudad continental. Tenemos un competidor que es París, que no es un asunto menor, pero yo creo que estamos construyendo la viabilidad del tema. ¿Cuándo será esto? Teóricamente para el siguiente periodo presupuestario, pero depende del nivel de madurez que alcance, porque estamos hablando que esto seguramente se pueda adelantar, y estamos en ese proceso. En el mientras tanto, cada uno hará lo que quiera. Yo creo que haríamos bien en no repartir esto antes de conquistarlo. Ya tendremos un problema que valdrá la pena tener si tenemos la agencia en España y dentro de España en Canarias, y ya veremos cómo resolvemos la ubicación en el archipiélago. Pero estar a 5, 7, 6 años de la decisión y ya peleándonos entre nosotros, a mí no me parece muy útil, ¿no? Desde luego, yo no le voy a dedicar ni un solo segundo. Es más, le he dicho a algunos por ahí que al que no se proponga, igual yo lo apoyo.